¿Por qué los musulmanes y los cristianos tienen dificultades para comprenderse? Una mirada a las diferencias religiosas. Las religiones juegan un papel fundamental en la vida de miles de millones de personas en todo el mundo. El Islam y el cristianismo, las dos religiones monoteístas más grandes, reúnen a más de la mitad de la población mundial. Sin embargo, a pesar de sus orígenes comunes, estas dos tradiciones a menudo han sido vistas como opuestas, lo que ha llevado a profundos malentendidos entre las comunidades. Hablar de la relación entre el Islam y el cristianismo es crucial en un mundo globalizado donde la diversidad religiosa es cada vez más presente. Cada día, millones de musulmanes y cristianos interactúan en contextos sociales, económicos y políticos. Comprender las raíces de sus diferencias religiosas e históricas puede contribuir a una coexistencia pacífica y al respeto mutuo. Tómate un momento para compartir y activar la campanita, gracias. El Islam y el cristianismo provienen de la tradición abrahámica. Comparten profetas, relatos sagrados y valores comunes, pero difieren en teología y práctica religiosa. Estas diferencias, cuando no se comprenden bien, pueden conducir a tensiones, malentendidos y, a veces, incluso a conflictos entre los fieles de ambas religiones. Es importante destacar que, aunque el Islam y el cristianismo a menudo se consideran rivales, ambos promueven principios fundamentales como la paz, la justicia y el amor al prójimo. Desafortunadamente, las diferencias doctrinales a menudo se amplifican y malinterpretan, creando una brecha donde podría haber diálogo y comprensión. Una de las principales razones por las que los musulmanes y los cristianos tienen dificultades para comprenderse radica en cómo cada religión percibe la figura de Jesús. En el Islam, Jesús, Isa, es un profeta importante, pero en el cristianismo, se le considera el Hijo de Dios y el Salvador. Este punto de divergencia toca el corazón de las creencias de ambas religiones y ha alimentado muchos malentendidos. Los malentendidos entre musulmanes y cristianos no solo se refieren a las creencias teológicas, sino también a las prácticas religiosas. Por ejemplo, los musulmanes observan el Ramadán con estrictas reglas de ayuno, mientras que los cristianos tienen la Cuaresma, que es menos rigurosa. Estas diferencias culturales y prácticas a veces se han interpretado erróneamente como una oposición fundamental. Otro factor que complica la comprensión mutua es el legado histórico de los conflictos religiosos, como las cruzadas. Aunque estos eventos pertenecen al pasado, continúan influyendo en la percepción de las relaciones entre musulmanes y cristianos. El peso de la historia, con sus violencias y prejuicios, sigue pesando en los intercambios actuales entre estas dos comunidades. Más allá de las diferencias doctrinales e históricas, el idioma y los conceptos religiosos también juegan un papel en la incomprensión. Términos como Dios, profeta o Salvador tienen connotaciones muy diferentes según el contexto islámico o cristiano. Estas variaciones semánticas pueden llevar a interpretaciones erróneas si no se clarifican adecuadamente. Hoy en día, en un mundo donde los medios de comunicación juegan un papel central en la difusión de ideas, los estereotipos sobre el Islam y el cristianismo son a menudo difundidos. Estas caricaturas simplistas refuerzan las divisiones en lugar de permitir una mejor comprensión de las sutilezas de cada religión. Por lo tanto, es crucial deconstruir estos estereotipos para promover un diálogo auténtico. Entender las causas profundas de los malentendidos entre musulmanes y cristianos también implica reconocer los esfuerzos históricos para fomentar el diálogo interreligioso. Encuentros entre teólogos, declaraciones conjuntas y diversas iniciativas para acercar ambas religiones han existido durante siglos. Estos esfuerzos deben ser resaltados y alentados. Hablar sobre este tema también permite sensibilizar a los creyentes de ambas religiones sobre los puntos en común que los unen. Conceptos como el amor de Dios, el respeto por la creación y la importancia de la caridad están presentes en ambas tradiciones. Reconocer estos valores compartidos es esencial para superar las divisiones. El objetivo de esta enseñanza es promover el respeto y el diálogo. Cuando los creyentes de ambas religiones se encuentran e intercambian sus creencias con una mente abierta, es posible deconstruir los prejuicios y enriquecer su propia fe al comprender la del otro. El diálogo interreligioso es un camino hacia la paz y la armonía en una sociedad plural. Este tema es especialmente relevante en un mundo donde los conflictos religiosos, a veces exacerbados por malentendidos, continúan provocando tensiones. Aprender a comprenderse mejor y a dialogar con benevolencia es una responsabilidad colectiva que puede contribuir a un futuro más pacífico.
En este sentido, la comprensión entre musulmanes y cristianos es un tema crucial para la convivencia. Es importante recordar que las diferencias religiosas no deben percibirse como una amenaza, sino como una oportunidad de enriquecimiento mutuo. La diversidad de creencias, prácticas y tradiciones puede fortalecer la sociedad si se aborda con respeto y apertura. Esta enseñanza tiene como objetivo fomentar esta actitud constructiva. Es esencial hablar de la relación entre el Islam y el cristianismo para comprender los malentendidos que a veces los enfrentan. Pero más allá de las diferencias, esta enseñanza invita a celebrar las similitudes y a promover una mejor comprensión mutua. El objetivo es claro: promover el diálogo y el respeto para construir un mundo donde la diversidad religiosa se perciba como una fortaleza y no como una fuente de división. Abraham, el padre de los creyentes. Abraham, conocido como Ibrahim en el Islam, es una figura central en ambas religiones. Es respetado como el patriarca de las tres religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo, islam, y considerado un modelo de fe y sumisión a Dios. En el cristianismo, Abraham es reconocido por su fe en Dios, quien le prometió convertirlo en el padre de muchas naciones. De manera similar, en el Islam, Ibrahim es alabado por su total obediencia a Alá, especialmente en el episodio del sacrificio de su hijo. Moisés, el legislador y el profeta. Moisés, o Musa en el Islam, es otra figura clave en ambas tradiciones. Para los cristianos, Moisés es el hombre que recibió la ley divina, los 10 mandamientos, en el monte Sinaí, guiando a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto. En el Islam, Musa es también un profeta importante, quien recibió la Torá, Tobrat, y fue enviado por Alá para liberar a su pueblo de la opresión. Su historia ilustra la justicia de Dios y su deseo de liberar a los oprimidos. Jesús, profeta o hijo de Dios. Una de las principales diferencias entre el cristianismo y el Islam reside en la percepción de Jesús, o Isa en árabe. En el cristianismo, Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías que vino a salvar a la humanidad a través de su sacrificio. En el Islam, Isa es un profeta importante, nacido milagrosamente de la Virgen María, pero no es divino ni crucificado. Regresará al final de los tiempos para juzgar a los hombres, pero no se le ve como el Salvador en el sentido cristiano del término. La figura de Abraham en el sacrificio. El episodio del sacrificio de Abraham/Ibrahim es común a ambas religiones, pero con diferencias en el relato. En la tradición cristiana, Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac como señal de obediencia a Dios, un acto de fe que es recompensado. En el Islam, es Ismael, el hijo de Abraham y Agar, quien está a punto de ser sacrificado. Este episodio se conmemora cada año durante la Eid al-Adha, marcando la importancia de la sumisión a la voluntad divina en ambas religiones. El monoteísmo de Abraham, un modelo para los creyentes. Abraham es a menudo citado como el primero en haber comprendido y aceptado plenamente el concepto de monoteísmo en un mundo politeísta. En ambas religiones, se le presenta como un hombre que rechazó la idolatría para seguir a un Dios único. Esta sumisión completa a Dios es un ideal tanto para los musulmanes como para los cristianos, y Abraham es visto como el padre espiritual de aquellos que creen en un solo Dios. Moisés y la revelación de la ley divina. En ambas tradiciones, Moisés/Musa es la figura a quien Dios reveló su ley. En el cristianismo, Moisés es el intermediario entre Dios y el pueblo de Israel para la transmisión de los 10 mandamientos, que forman la base de la moral cristiana. En el Islam, la Torá, Tobrat, fue revelada a Musa, y es considerado como uno de los más grandes profetas que recibió una revelación de parte de Alá para guiar a su pueblo. Jesús en la tradición islámica. Aunque Jesús es percibido de manera diferente en el Islam, ocupa un lugar importante como profeta. Isa es visto como un predicador de la justicia y el amor, que realizó numerosos milagros por la voluntad de Alá. La Virgen María, Mariam, también es honrada en el Islam, donde tiene una sura entera dedicada a su nombre en el Corán. El respeto por Jesús como figura religiosa muestra una conexión entre las dos tradiciones, a pesar de las diferencias teológicas. El monoteísmo estricto, un principio fundamental. Una de las principales similitudes entre el Islam y el cristianismo es su creencia en un Dios único y omnipotente. En el Islam, esta creencia se expresa a través del concepto de Tawhid, la unicidad absoluta de Dios. El cristianismo comparte este principio de monoteísmo, aunque el concepto de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, crea una diferencia importante entre ambas religiones.
Ambas tradiciones rechazan firmemente la idolatría y creen en un Dios creador. La misión de Abraham como guía espiritual. En ambas religiones, Abraham es visto como un guía para aquellos que buscan comprender y seguir la voluntad de Dios. Su vida es un ejemplo de fe y confianza total en Dios. En el cristianismo, es considerado el modelo de la fe cristiana, mientras que en el Islam, es un profeta que guió a su pueblo hacia la verdad de la unicidad de Dios. Los musulmanes a menudo recitan oraciones alabando a Ibrahim por su sumisión a Alá. Moisés y el desafío de la liberación. El papel de Moisés / Musa como libertador del pueblo de Israel tiene resonancias en ambas religiones. Para los cristianos, la liberación de los hebreos por Moisés simboliza la liberación de la humanidad por Jesucristo. En el Islam, la lucha de Musa contra el faraón para liberar al pueblo de Israel es un ejemplo de cómo Dios apoya a aquellos que luchan por la justicia. Esto demuestra que la búsqueda de la libertad y la justicia es un principio fundamental en ambas tradiciones. Jesús y el juicio final en el Islam. Una diferencia notable es que, en el Islam, Jesús, Isa, juega un papel en el juicio final. Regresará al final de los tiempos para restaurar la justicia y juzgar a la humanidad. Esta creencia se comparte con el cristianismo, aunque los detalles difieren. En ambos casos, Jesús es visto como una figura central en los últimos tiempos, lo que muestra una convergencia entre ambas religiones sobre la importancia escatológica de Jesús. El vínculo entre Abraham y las generaciones futuras. Abraham / Ibrahim es a menudo considerado el padre espiritual de los creyentes en ambas religiones. Dios le prometió una descendencia numerosa, y ambas religiones ven esta promesa cumpliéndose a través de las generaciones de musulmanes y cristianos. Este vínculo entre Abraham y las generaciones futuras refuerza la idea de que ambas comunidades comparten un legado espiritual común. La oración común a través del ejemplo de Abraham. Abraham / Ibrahim también es un ejemplo para los creyentes en la forma de orar. En el Islam, los musulmanes rezan para recibir la bendición de Abraham durante cada oración diaria, sala. En el cristianismo, Abraham es visto como un intercesor, y su fe es invocada a menudo en las oraciones para pedir la guía divina. Las diferencias en torno a la misión de Jesús. En el cristianismo, la misión de Jesucristo es salvar a la humanidad del pecado a través de su sacrificio. En el Islam, Isa es enviado para restablecer la verdad divina y enseñar la piedad, pero no es crucificado. Estas diferencias ilustran las percepciones divergentes de ambas religiones, al tiempo que subrayan la importancia de Jesús como figura clave en ambas tradiciones. El monoteísmo como fundamento común. En última instancia, a pesar de las diferencias doctrinales, el monoteísmo estricto sigue siendo el fundamento común entre el Islam y el cristianismo. Ambas religiones rechazan la idea de varios dioses e insisten en la adoración de un solo Dios. Esta creencia fundamental une a ambas comunidades en una visión del mundo centrada en la unicidad y soberanía de Dios, lo que abre el camino a un diálogo constructivo y respetuoso. El lugar de la Biblia y el Corán en la vida de los creyentes. La Biblia y el Corán son los libros sagrados de los cristianos y musulmanes, respectivamente. Para los cristianos, la Biblia está compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento, que relatan la creación del mundo, la historia de Israel y la vida de Jesús. Por su parte, el Corán es considerado como la palabra definitiva de Dios en el Islam, revelada al profeta Muhammad. Estos textos son fundamentales para cada religión, formando la base de sus creencias y prácticas religiosas. Los relatos compartidos, una fuente de unidad y divergencia. Aunque la Biblia y el Corán comparten ciertos relatos, como los de Adán y Eva, Noé o Abraham, las interpretaciones de estas historias a menudo difieren. Por ejemplo, en el Corán, la historia de la caída de Adán y Eva es vista como un perdón divino, mientras que en la Biblia cristiana es el origen del concepto del pecado original. Estas variaciones en la interpretación de los relatos compartidos influyen en la teología y las prácticas de cada religión. La interpretación de los milagros en ambas religiones. Otro punto de convergencia y divergencia reside en los milagros. La Biblia y el Corán relatan numerosos milagros realizados por profetas, como Moisés y Jesús. Sin embargo, mientras el cristianismo considera ciertos milagros como signos divinos que anuncian la divinidad de Jesús, el Islam ve estos milagros como pruebas de la misión profética, sin conferir estatus divino a los profetas. El nacimiento milagroso de Jesús.
El nacimiento de Jesús es un ejemplo significativo en el que ambas religiones coinciden en la naturaleza milagrosa del evento. En ambas tradiciones, Jesús nace de la Virgen María. Sin embargo, en el cristianismo, este nacimiento es visto como prueba de que Jesús es el Hijo de Dios, mientras que en el Islam, simplemente testimonia el poder creador de Dios, sin implicar la divinidad de Jesús. El papel de María en el Islam y el cristianismo. María, la madre de Jesús, también es venerada en ambas religiones. En el cristianismo, se la considera como la madre de Dios debido a la divinidad de Jesús. En el Islam, María, es vista como una mujer ejemplar y virtuosa, elegida por Alá para dar a luz a un gran profeta. Aunque es honrada, no tiene el mismo estatus exaltado que en la fe cristiana. Las divergencias sobre la misión de Jesús. Las diferencias entre el Islam y el cristianismo sobre la figura de Jesucristo también se refieren a su misión en la tierra. En el cristianismo, Jesús vino para salvar a la humanidad muriendo en la cruz para expiar los pecados de los hombres. En el Islam, Jesús no fue crucificado, y su rol se limita al de un mensajero que predica la unicidad de Dios y anuncia la llegada del profeta Muhammad. La cuestión de la crucifixión. La crucifixión de Jesús es un punto de divergencia importante entre ambas religiones. Para los cristianos, la crucifixión y resurrección de Jesús son eventos centrales de la fe, representando la victoria sobre el pecado y la muerte. En cambio, el Islam niega la crucifixión de Jesús, afirmando que otra persona fue crucificada en su lugar, mientras que Jesús fue elevado al cielo por Alá. La divinidad de Jesús, un punto de desacuerdo fundamental. El mayor malentendido entre los musulmanes y los cristianos radica en la divinidad de Jesús. En el cristianismo, Jesús es considerado el Hijo de Dios, una de las tres personas de la Trinidad. Para los musulmanes, esta idea es incompatible con el monoteísmo estricto que promueve el Islam. Consideran a Jesús únicamente como un profeta, sin ningún estatus divino. El concepto de la Trinidad en el cristianismo. El concepto de la Trinidad, que enseña que Dios existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es un misterio central en la teología cristiana. A menudo es mal comprendido o rechazado por los musulmanes, quienes consideran que va en contra de la unicidad absoluta de Dios. Esta diferencia fundamental es una de las razones por las que el diálogo teológico entre ambas religiones puede ser difícil. El monoteísmo estricto en el Islam. El Islam se basa en el principio de Tawhid, la unicidad absoluta de Dios. Según esta creencia, Dios, Alá, es indivisible y no comparte su divinidad con ninguna otra entidad. Este monoteísmo estricto rechaza la idea de la Trinidad o cualquier otra forma de pluralidad en la divinidad, lo que explica por qué los musulmanes tienen dificultades para aceptar la concepción cristiana de Dios. Los profetas comunes a ambas religiones. Otro punto de convergencia entre el Islam y el cristianismo es el reconocimiento de muchos profetas comunes, como Noé, Abraham, Moisés y, por supuesto, Jesús. Sin embargo, en el cristianismo, los profetas anuncian la venida de Jesucristo, mientras que en el Islam, su papel es predicar la unicidad de Dios y preparar la revelación final del Corán. La revelación final en el Islam. Los musulmanes creen que el Corán es la última revelación de Dios, traída por el último profeta, Muhammad. Esta revelación es considerada completa y perfecta, superando a los textos anteriores como la Torá y los Evangelios. En este sentido, el Islam ve al Corán como una corrección y finalización de los mensajes de las escrituras anteriores, lo que puede ser una fuente de desacuerdo con los cristianos, quienes ven la Biblia como la palabra definitiva de Dios. La importancia de la redención en el cristianismo. En el cristianismo, el concepto de redención es central. Los cristianos creen que, a través de la muerte y resurrección de Jesús, los pecados de la humanidad son expiados. Este concepto no existe en el Islam, donde cada individuo es responsable de sus propias acciones y debe buscar el perdón de Dios directamente a través de la oración, el arrepentimiento y las buenas obras. El pecado original, una divergencia teológica. Otra diferencia importante radica en la concepción del pecado original. El cristianismo enseña que la humanidad hereda el pecado de Adán y Eva, y que la redención por medio de Jesús es necesaria para obtener la salvación. En el Islam, aunque Adán y Eva desobedecieron a Dios, fueron perdonados, y cada individuo nace sin pecado, siendo responsable únicamente de sus propias acciones. La fe y las obras en ambas religiones.
En el cristianismo, la fe en Jesucristo es esencial para obtener la salvación. Aunque se fomentan las buenas obras, estas no pueden, por sí solas, garantizar la vida eterna. En el Islam, la fe en Alá también es primordial, pero las acciones y las buenas obras juegan un papel crucial en el juicio divino. El Islam enseña que cada persona será juzgada según sus actos. La salvación, perspectivas cristianas y musulmanas. El concepto de salvación también difiere entre ambas religiones. Los cristianos creen que la salvación es un regalo de la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. En cambio, los musulmanes creen que la salvación depende de la misericordia de Alá, pero también del cumplimiento de los pilares del Islam, las buenas acciones y la sumisión a la voluntad divina. El día del juicio en el Islam y el cristianismo. Ambas religiones creen en el día del juicio, en el cual cada alma será juzgada por sus acciones en la tierra. En el cristianismo, es Jesús quien juzgará a la humanidad en su regreso. En el Islam, es Alá quien juzgará a los vivos y a los muertos, pero Jesús, Isa, regresará para restablecer la justicia antes de ese día. Aunque similares, los roles respectivos de Jesús en el juicio difieren entre las dos religiones. La misión universal de Jesús en el cristianismo. En el cristianismo, Jesús es visto como el Salvador universal, que vino a redimir a toda la humanidad, independientemente del origen o la fe de los individuos. Esta misión universal es un aspecto central de la fe cristiana. En el Islam, Jesús es ante todo un mensajero enviado a los hijos de Israel, y su misión es percibida como más limitada en comparación con la del profeta Muhammad, quien es visto como un guía para toda la humanidad. El lugar de las Escrituras en la vida espiritual. La Biblia y el Corán no son solo textos sagrados, sino también guías espirituales para millones de creyentes. Los cristianos se apoyan en los evangelios para seguir las enseñanzas de Jesús, mientras que los musulmanes se refieren al Corán para seguir los mandamientos de Alá. Sin embargo, los métodos de interpretación de estos textos pueden variar considerablemente, lo que influye en la forma en que cada religión aborda cuestiones morales y éticas. El papel de la tradición oral en ambas religiones. Además de las escrituras, la tradición oral desempeña un papel crucial en la interpretación religiosa. En el cristianismo, los padres de la Iglesia y los concilios ecuménicos han moldeado la teología cristiana. En el Islam, la Sunna, que incluye las palabras y acciones del profeta Muhammad, es esencial para comprender el Corán. Estas tradiciones orales enriquecen la comprensión de los textos, pero difieren considerablemente entre las dos religiones. La oración en el Islam, un acto de sumisión diaria. En el Islam, la oración, conocida como salat, es uno de los 5 pilares fundamentales de la fe. Es un acto de adoración obligatorio que estructura el día de los creyentes. Los musulmanes rezan 5 veces al día en momentos específicos: al amanecer, Fajr; al mediodía, Dur; por la tarde, Asr; al atardecer, Maghrib; y por la noche, Isa. Cada oración está precedida por un ritual de purificación llamado wudu, que consiste en lavar ciertas partes del cuerpo. Esta disciplina diaria es un recordatorio constante de la sumisión a Alá, y cada oración se realiza en dirección a la Kaaba en la Meca. El contenido de las oraciones musulmanas, una estructura codificada. Las oraciones musulmanas siguen un esquema preciso. Cada salat incluye recitaciones de versos del Corán, especialmente la Fatiha, la primera sura, considerada la más importante. Los movimientos físicos, como la inclinación, ruku, y la postración, sujud, acompañan las recitaciones, simbolizando la humildad y la sumisión total a Dios. Las oraciones en el Islam son tanto individuales como comunitarias, con una especial relevancia en la oración del viernes, Salat al-Jumu'ah, cuando los fieles se reúnen en la mezquita para orar juntos bajo la dirección de un imán. La oración en el cristianismo, diversidad de prácticas. La oración en el cristianismo varía según las denominaciones, pero se percibe como un diálogo directo con Dios. A diferencia del Islam, no existe un número específico de oraciones por día ni un horario fijo. Los cristianos pueden orar en cualquier momento del día, individualmente o en grupo, en un contexto formal o informal. La oración puede ser recitada en voz alta, en silencio, o incluso cantada. En las iglesias cristianas, los servicios de oración grupales, como la misa en el catolicismo, son oportunidades para que los creyentes se reúnan para adorar a Dios en comunidad, recibir la comunión y escuchar lecturas bíblicas. Las posturas y los gestos en la oración cristiana.
Las posturas en la oración cristiana son menos codificadas que en el Islam. Según las tradiciones, los creyentes pueden orar sentados, de pie, arrodillados o con las manos juntas. El signo de la cruz es comúnmente utilizado al comienzo y al final de la oración en las tradiciones católicas y ortodoxas, simbolizando la Trinidad. Aunque la postración no es habitual en la oración cristiana diaria, se practica en algunos ritos específicos, especialmente en las iglesias ortodoxas y en ceremonias de arrepentimiento. Estos gestos y posturas reflejan humildad, sumisión a Dios y adoración. El papel de las oraciones formales e informales en el cristianismo. En el cristianismo, las oraciones pueden ser formales o informales. Las oraciones formales incluyen oraciones tradicionales como el Padre Nuestro, enseñado por Jesús a sus discípulos, o las oraciones litúrgicas recitadas durante las misas. Las oraciones informales, en cambio, permiten a los creyentes expresar libremente sus sentimientos y necesidades a Dios. En algunas ramas protestantes, se pone un énfasis especial en una relación personal y directa con Dios, donde se fomenta la oración espontánea, a diferencia de las oraciones más ritualizadas de las tradiciones católicas y ortodoxas. La oración comunitaria y los encuentros religiosos. Tanto en el Islam como en el cristianismo, la oración comunitaria desempeña un papel esencial. En el Islam, la oración del viernes en la mezquita es un momento clave en el que la comunidad se reúne para escuchar un sermón y orar juntos. De manera similar, en el cristianismo, las reuniones dominicales en las iglesias permiten a los fieles orar en grupo, cantar himnos y escuchar sermones basados en las Escrituras. Estos momentos de oración comunitaria fortalecen los lazos sociales y espirituales entre los creyentes y son ocasiones para unirse en la adoración a Dios. La adoración en el Islam, más allá de la oración diaria. La adoración en el Islam no se limita a la salat. Todo acto realizado con la intención de agradar a Alá puede considerarse un acto de adoración. Por ejemplo, la caridad, zakat, el ayuno durante el mes de Ramadán y las buenas acciones diarias son vistos como medios para adorar a Dios. El Islam enseña que toda la vida de un musulmán debe estar orientada hacia Alá, transformando así cada acto, por más sencillo que sea, en adoración. La adoración también tiene una dimensión colectiva durante el Hajj, la peregrinación a la Meca, que es una experiencia espiritual de sumisión total a Dios. La adoración en el cristianismo, los sacramentos y los ritos. En el cristianismo, la adoración a menudo se manifiesta a través de los sacramentos. En las tradiciones católica y ortodoxa, los sacramentos como la comunión, el bautismo y la confesión son formas de adoración donde los creyentes experimentan la gracia divina. Estos rituales sagrados son vistos como medios directos de interactuar con Dios y recibir su bendición. La adoración cristiana es tanto individual como colectiva y se expresa de diversas maneras, ya sea en oraciones silenciosas o en celebraciones festivas como la Navidad y la Pascua. El vínculo entre la oración y la meditación en ambas religiones. La oración, en ambas religiones, a menudo está ligada a la meditación y la contemplación espiritual. En el Islam, los musulmanes pueden pasar tiempo recitando pasajes del Corán o meditando sobre los nombres y atributos de Alá. De manera similar, en el cristianismo, la oración puede ir acompañada de meditación sobre pasajes de la Biblia, oraciones contemplativas como el rosario en el catolicismo, o momentos de silencio interior para acercarse a Dios. Estas prácticas de meditación refuerzan la experiencia espiritual y permiten a los creyentes sumergirse en la presencia divina. El propósito final de la oración y la adoración en ambas religiones. Tanto en el Islam como en el cristianismo, la oración y la adoración tienen como objetivo fortalecer la relación personal con Dios y guiar a los creyentes hacia la rectitud. Para los musulmanes, orar 5 veces al día y observar otras formas de adoración son maneras de mantenerse constantemente conectados con Alá y recordar su presencia en todas las circunstancias. En el cristianismo, la oración es un acto de fe, humildad y una solicitud de guía divina. En ambas tradiciones, la oración es un medio para obtener la bendición divina, purificarse espiritualmente y expresar gratitud hacia Dios. La oración en el Islam, un acto de sumisión diaria. En el Islam, la oración, llamada salat, es uno de los 5 pilares fundamentales de la fe. Es un acto obligatorio de adoración que estructura la jornada de los creyentes. Los musulmanes rezan 5 veces al día en momentos específicos: al amanecer, Fajr; al mediodía, Dur; por la tarde, Asr; al atardecer, Maghrib; y por la noche, Isha. Cada oración va precedida de un ritual de purificación llamado wudu,
que consiste en lavar ciertas partes del cuerpo. Esta disciplina diaria es un recordatorio constante de la sumisión a Alá, y cada oración se realiza en dirección a la Kaaba en la Meca. El contenido de las oraciones musulmanas, una estructura codificada. Las oraciones musulmanas siguen un esquema preciso. Cada salat incluye la recitación de versículos del Corán, especialmente la Fatiha, la primera sura, considerada la más importante. Los movimientos físicos, como la inclinación, ruku, y la postración, sujud, acompañan las recitaciones, simbolizando la humildad y la sumisión total a Dios. Las oraciones en el Islam son tanto individuales como comunitarias, con una importancia particular dada a la oración del viernes, Salat al-Jumu'ah, donde los fieles se reúnen en la mezquita para orar juntos bajo la dirección de un imán. La oración en el cristianismo, diversidad de prácticas. La oración en el cristianismo varía según las denominaciones, pero se percibe como un diálogo directo con Dios. A diferencia del Islam, no hay un número específico de oraciones diarias ni horas fijas. Los cristianos pueden rezar en cualquier momento del día, de forma individual o en grupo, en un entorno formal o informal. La oración puede ser recitada en voz alta, en silencio o incluso cantada. En las iglesias cristianas, los servicios de oración grupal, como la misa en el catolicismo, son oportunidades para que los creyentes se reúnan para adorar a Dios en comunidad, recibir la comunión y escuchar lecturas bíblicas. Las posturas y los gestos en la oración cristiana. Las posturas en la oración cristiana son menos codificadas que en el Islam. Según las tradiciones, los creyentes pueden orar sentados, de pie, arrodillados o con las manos juntas. La señal de la cruz se utiliza a menudo al comienzo y al final de la oración en las tradiciones católica y ortodoxa, simbolizando la Trinidad. Aunque la postración no es común en la oración cristiana diaria, se practica en algunos ritos específicos, especialmente en las iglesias ortodoxas y durante ceremonias de arrepentimiento. Estos gestos y posturas reflejan humildad, sumisión a Dios y adoración. El papel de las oraciones formales e informales en el cristianismo. En el cristianismo, las oraciones pueden ser formales o informales. Las oraciones formales incluyen oraciones tradicionales, como el Padre Nuestro, enseñado por Jesús a sus discípulos, o las oraciones litúrgicas recitadas durante las misas. Las oraciones informales permiten a los creyentes expresar libremente sus sentimientos y necesidades a Dios. En algunas ramas protestantes, se pone énfasis en una relación personal y directa con Dios, donde se fomenta la oración espontánea, a diferencia de las oraciones más ritualizadas de las tradiciones católica y ortodoxa. La oración comunitaria y los encuentros religiosos. Tanto en el Islam como en el cristianismo, la oración comunitaria juega un papel fundamental. En el Islam, la oración del viernes en la mezquita es un momento clave donde la comunidad se reúne para escuchar un sermón y orar juntos. De manera similar, en el cristianismo, las reuniones dominicales en las iglesias permiten a los fieles rezar en grupo, cantar himnos y escuchar sermones basados en las Escrituras. Estos momentos de oración comunitaria fortalecen los lazos sociales y espirituales entre los creyentes y son oportunidades para unirse en la adoración de Dios. La adoración en el Islam, más allá de la oración diaria. La adoración en el Islam no se limita a la salat. Todo acto realizado con la intención de agradar a Alá puede considerarse un acto de adoración. Por ejemplo, la caridad, zakat, el ayuno durante el mes de Ramadán, e incluso las buenas acciones cotidianas son vistas como formas de adorar a Dios. El Islam enseña que toda la vida de un musulmán debe estar orientada hacia Alá, transformando así cada acción, por pequeña que sea, en adoración. La adoración también adquiere una dimensión colectiva durante el Hajj, la peregrinación a la Meca, que es una experiencia espiritual de sumisión total a Dios. La adoración en el cristianismo, los sacramentos y los ritos. En el cristianismo, la adoración se manifiesta a menudo a través de los sacramentos. En las tradiciones católica y ortodoxa, los sacramentos como la comunión, el bautismo y la confesión son formas de adoración donde los creyentes experimentan la gracia divina. Estos rituales sagrados se consideran medios directos para interactuar con Dios y recibir su bendición. La adoración cristiana es tanto individual como colectiva, y se expresa de diversas maneras, ya sea en oraciones silenciosas o en celebraciones festivas como la Navidad y la Pascua. El vínculo entre la oración y la meditación en ambas religiones. En ambas religiones, la oración está a menudo vinculada a la meditación y a la contemplación espiritual.
En el Islam, los musulmanes pueden pasar tiempo recitando pasajes del Corán o meditando sobre los nombres y atributos de Alá. De manera similar, en el cristianismo, la oración puede ir acompañada de la meditación sobre pasajes de la Biblia, de oraciones contemplativas como el rosario en el catolicismo, o de momentos de silencio interior para acercarse a Dios. Estas prácticas de meditación refuerzan la experiencia espiritual y permiten a los creyentes sumergirse en la presencia divina. El objetivo final de las oraciones y la adoración en ambas religiones. Tanto en el Islam como en el cristianismo, la oración y la adoración buscan fortalecer la relación personal con Dios y guiar a los creyentes hacia la rectitud. Para los musulmanes, orar 5 veces al día y observar otras formas de adoración son medios para mantenerse constantemente conectados con Alá y recordar su presencia en todo momento. En el cristianismo, la oración es un acto de fe, humildad y petición de guía divina. En ambas tradiciones, la oración es un medio para obtener la bendición divina, purificarse espiritualmente y expresar gratitud a Dios. El lugar central del Corán y la Biblia en sus respectivas tradiciones. El Corán y la Biblia ocupan un lugar fundamental en la vida de los musulmanes y los cristianos. Los musulmanes consideran el Corán como la palabra directa de Dios, revelada al profeta Mahoma. Para los cristianos, la Biblia es una colección de libros inspirados por Dios, escritos por autores humanos bajo la guía divina. Estos dos textos sagrados forman la base de las doctrinas, las prácticas y la fe en cada una de las religiones. La revelación divina, enfoque diferente entre el Corán y la Biblia. El Corán es visto como la última revelación de Dios, que confirma y completa las revelaciones anteriores hechas a los profetas del Antiguo Testamento y a Jesucristo. Los musulmanes creen que el Corán es inmutable y que ha sido preservado desde su origen. En cambio, los cristianos perciben la Biblia como una colección de textos escritos en diferentes épocas, reflejando las diversas etapas de la revelación divina. Está compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento, que narran la historia de Dios y su pueblo. La naturaleza de la inspiración. Los musulmanes creen que el Corán fue revelado directamente por Alá a Mahoma a través del arcángel Gabriel. Esto le otorga al Corán un estatus de infalibilidad total, donde cada palabra se considera directamente de Dios. En comparación, la Biblia es considerada divinamente inspirada, pero transmitida por autores humanos. Los cristianos creen que Dios inspiró a los autores bíblicos para escribir textos que revelan su voluntad, aunque estos textos también reflejan el contexto histórico y cultural de sus autores. La compilación de los textos. El proceso de compilación del Corán difiere del de la Biblia. El Corán fue memorizado y recitado por los compañeros del profeta Mahoma, y fue compilado en un solo libro poco tiempo después de su muerte. En cambio, la Biblia se compuso a lo largo de varios siglos por diferentes autores y en distintos contextos geográficos. El Antiguo Testamento se escribió durante un largo periodo antes de la venida de Jesús, mientras que el Nuevo Testamento fue redactado en las primeras décadas después de la vida de Jesucristo. La integridad textual. Los musulmanes creen que el texto del Corán ha permanecido intacto desde su revelación, preservado sin alteraciones. Consideran que cualquier modificación del Corán sería imposible, ya que Alá prometió proteger su palabra. En cambio, las críticas textuales de la Biblia revelan que muchos manuscritos presentan variaciones, especialmente en los escritos más antiguos. Las traducciones de la Biblia, en particular, pueden diferir según los idiomas y las tradiciones cristianas, lo que plantea preguntas sobre la interpretación y comprensión de los textos originales. El papel del idioma en las escrituras sagradas. El idioma juega un papel crucial en la forma en que los musulmanes y los cristianos interactúan con sus escrituras sagradas. El Corán siempre se recita y lee en árabe, el idioma en que fue revelado. Las traducciones se consideran interpretaciones, pero solo el texto en árabe se considera la verdadera palabra de Dios. En cambio, la Biblia ha sido traducida a cientos de idiomas y se lee principalmente en la lengua materna de los creyentes. Esto refleja un enfoque más flexible en la transmisión de la palabra divina en el cristianismo. El Corán y la Biblia, diferentes objetivos. El Corán es principalmente una guía práctica para la vida diaria de los musulmanes, abarcando aspectos teológicos, legales y morales. Está destinado a ser una ley divina que rige no solo la vida espiritual, sino también la vida social y política. La Biblia, aunque contiene leyes, se centra más en la relación entre Dios y la humanidad a través de relatos históricos, profecías y las enseñanzas de Jesús. Los evangelios,
por ejemplo, relatan la vida y enseñanzas de Jesús, que están en el corazón de la fe cristiana. El papel de las recitaciones y lecturas. En el Islam, la recitación del Corán, conocida como tajwid, es un acto de adoración. Recitar el Corán en voz alta con la pronunciación correcta es una práctica espiritual importante. En cambio, la lectura de la Biblia, aunque también es una práctica religiosa, no sigue un formato tan rígido. Los cristianos pueden leer la Biblia individualmente o en grupo, y no hay reglas estrictas sobre cómo debe ser recitada. El enfoque está más en la interpretación y comprensión del mensaje bíblico. Los géneros literarios en ambas escrituras. La Biblia y el Corán contienen una variedad de géneros literarios, pero la forma en que estos géneros se presentan es diferente. El Corán está compuesto principalmente por sermones y narraciones que ofrecen consejos espirituales y éticos. En cambio, la Biblia presenta una diversidad de géneros, como poemas, como los salmos, profecías, cartas apostólicas y relatos históricos, como los evangelios y los hechos de los apóstoles. Esta diversidad en la Biblia proporciona una rica variedad de lecturas para los cristianos. La interpretación de las escrituras, reglas y métodos. La interpretación del Corán, o tafsir, es una disciplina muy respetada en el Islam. Los eruditos musulmanes estudian el texto en su contexto histórico y lingüístico para entender sus significados profundos. En el cristianismo, la interpretación bíblica, llamada exégesis, también es una disciplina importante. Sin embargo, existen enfoques variados, desde una lectura literal hasta una simbólica o alegórica. El catolicismo, la ortodoxia y el protestantismo, por ejemplo, adoptan métodos de interpretación que a veces son muy diferentes entre sí. El papel de los escritos complementarios, hadices y tradiciones cristianas. Aunque el Corán es la fuente principal de la fe islámica, los musulmanes también se refieren a los hadices, los relatos de las palabras y acciones del profeta Mahoma. Estos hadices complementan y explican algunos aspectos del Corán. De manera similar, los cristianos se apoyan en los escritos de los padres de la Iglesia, los concilios y otros textos religiosos para comprender mejor la Biblia. Sin embargo, la autoridad de estos escritos varía según las distintas ramas del cristianismo. La dimensión sagrada del texto. En el Islam, el Corán se percibe como un objeto sagrado en sí mismo. Cada palabra se considera santa, y el texto debe manejarse con respeto. A menudo se coloca en lugares elevados y se cubre para protegerlo. Los musulmanes deben estar en un estado de pureza ritual antes de tocarlo. La Biblia también es respetada en el cristianismo, pero su uso es más flexible. Es una herramienta espiritual, pero no se percibe de manera tan estricta en cuanto a su materialidad. El mensaje de unidad y amor en las Escrituras. A pesar de las diferencias doctrinales entre el Corán y la Biblia, ambos textos transmiten mensajes de unidad y amor. El Corán insiste en la unicidad de Dios y en la fraternidad entre los creyentes. Por su parte, la Biblia enseña el amor al prójimo y la importancia de la comunidad de fe. Estos temas de compasión, justicia y devoción a Dios son valores fundamentales en ambas tradiciones. La transmisión oral de las Escrituras. Antes de que el Corán fuera escrito, se memorizaba y recitaba por los primeros musulmanes. Esta tradición de memorización, llamada hifz, sigue viva hoy en día, y muchos musulmanes aprenden el Corán de memoria. De manera similar, en los primeros años del cristianismo, el Evangelio se transmitía oralmente antes de ser escrito. Sin embargo, esta práctica de memorización ya no es tan común entre los cristianos modernos. El impacto de las Escrituras en las creencias y las prácticas. El Corán y la Biblia influyen profundamente en las creencias y prácticas de sus fieles. Los musulmanes se refieren al Corán diariamente para obtener orientación espiritual y práctica. De igual manera, la Biblia está en el centro de la vida cristiana, con pasajes leídos durante los oficios religiosos y versículos usados para guiar a los creyentes en su vida diaria. En ambos casos, estos textos no solo son obras teológicas, sino guías prácticas para vivir de acuerdo con los principios divinos. Las cruzadas, un momento clave en las relaciones entre cristianos y musulmanes. Las cruzadas, que comenzaron en el siglo XI, marcaron un punto de inflexión en las relaciones entre el mundo cristiano y musulmán. Estas guerras, lideradas principalmente por cristianos europeos para recuperar Jerusalén de manos musulmanas, tuvieron profundas repercusiones.
El impacto de estos enfrentamientos dejó cicatrices duraderas en la historia colectiva de ambas comunidades, reforzando la percepción del otro como enemigo y sentando las bases de futuras tensiones. Las cruzadas y la percepción del infiel. Las cruzadas también reforzaron la idea, tanto en cristianos como en musulmanes, de que la otra comunidad representaba una amenaza religiosa y cultural. Los cristianos veían a los musulmanes como infieles ocupando la Tierra Santa, mientras que los musulmanes veían a los cruzados como invasores que buscaban destruir su civilización y fe. Estas percepciones mutuas de peligro alimentaron sentimientos de hostilidad recíproca. La colonización, expansión europea y dominación musulmana. A partir del siglo XIX, la colonización por las potencias europeas introdujo una nueva fase de tensiones entre los mundos cristiano y musulmán. Los imperios coloniales, principalmente europeos y cristianos, conquistaron vastos territorios de mayoría musulmana en el norte de África, el Medio Oriente y el sur de Asia. Esta dominación extranjera fue vista por muchos musulmanes como una nueva cruzada, esta vez económica y política, destinada a debilitar sus sociedades y tradiciones. El impacto de la colonización en las identidades religiosas. La colonización también exacerbó las diferencias religiosas al imponer a menudo estructuras e instituciones cristianas en territorios de mayoría musulmana. Las misiones cristianas, apoyadas por las autoridades coloniales, intentaron convertir a las poblaciones locales, lo que intensificó la desconfianza hacia los cristianos. En respuesta, las identidades musulmanas se fortalecieron, en oposición a lo que percibían como un intento de borrar su cultura y religión. La descolonización, tensiones no resueltas. Aunque la descolonización marcó el fin de la ocupación directa de las potencias europeas en tierras musulmanas, no resolvió las tensiones heredadas de ese periodo. Las nuevas naciones independientes a menudo tuvieron que enfrentarse a divisiones internas entre comunidades religiosas, exacerbadas por décadas de dominación colonial. Estas tensiones en algunos casos derivaron en violencia interreligiosa, y el resentimiento hacia las antiguas potencias coloniales cristianas sigue siendo fuerte en muchas regiones. Las guerras contemporáneas y el auge de los extremismos. Los conflictos geopolíticos del siglo XX y XXI, como la guerra en Irak, la invasión de Afganistán o el conflicto entre Israel y Palestina, han exacerbado las tensiones entre los mundos musulmán y occidental. Estas guerras, a menudo percibidas como intervenciones cristianas en tierras musulmanas, reforzaron la idea de una lucha continua entre civilizaciones. Paralelamente, surgieron movimientos extremistas que explotaron estas tensiones para justificar actos de violencia en nombre de la religión. El papel de las potencias coloniales en la fragmentación del mundo musulmán. Las potencias coloniales europeas redibujaron las fronteras del mundo musulmán al final de la colonización, creando estados artificiales sin tener en cuenta las diferencias étnicas y religiosas. Estas divisiones contribuyeron a los conflictos internos que aún persisten, exacerbando las tensiones religiosas. Muchos musulmanes vieron estas maniobras como estrategias de los cristianos para mantener una dominación indirecta sobre el mundo islámico, dividiendo para controlar mejor. El papel de la religión en los conflictos geopolíticos modernos. Aunque muchos conflictos modernos están motivados por cuestiones geopolíticas y económicas, la religión sigue jugando un papel simbólico poderoso. Las intervenciones militares en países de mayoría musulmana a menudo son percibidas erróneamente como cruzadas modernas, lo que alimenta un sentimiento de injusticia entre las poblaciones locales. En algunas regiones occidentales, el Islam también es visto con desconfianza, especialmente después de ataques terroristas reivindicados en nombre de la religión. Las migraciones y el auge de la islamofobia. Las olas migratorias desde países musulmanes hacia Occidente, combinadas con el auge de la islamofobia, han reforzado las tensiones entre las comunidades cristianas y musulmanas. Los debates sobre la integración, el uso del velo y las representaciones mediáticas negativas del Islam han acentuado las divisiones. Muchas comunidades musulmanas en Europa y América del Norte sienten un rechazo creciente, mientras que algunos cristianos perciben al Islam como una amenaza para sus valores culturales. Los esfuerzos por el diálogo y la reconciliación. A pesar de estas tensiones, han surgido esfuerzos de diálogo interreligioso a lo largo de las décadas. Se han emprendido iniciativas para superar las divisiones históricas entre el cristianismo y el Islam. Organizaciones religiosas y líderes espirituales promueven un retorno a la comprensión mutua, la tolerancia y la cooperación entre ambas comunidades.
El papel de la religión en los conflictos puede transformarse en una herramienta de paz y reconciliación si ambas partes se comprometen a un diálogo sincero. Los puntos de convergencia, un monoteísmo común. Una de las similitudes más evidentes entre el Islam y el cristianismo es su creencia en un Dios único y omnipotente. Ambas religiones son firmemente monoteístas y reconocen la existencia de un solo creador, soberano del universo. Este punto en común constituye una base sólida para el diálogo entre ambas comunidades, ya que refleja un respeto compartido por la trascendencia divina y la necesidad de someter la vida a Dios. Figuras proféticas comunes. El Islam y el cristianismo comparten varias figuras importantes, como Abraham, Moisés y Jesús, quienes ocupan un lugar destacado en ambas religiones. Estos profetas son vistos como mensajeros de Dios, aunque sus roles y estatus varían. En el Islam, Jesús es un profeta importante, pero no es divino, mientras que en el cristianismo, Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador. Estas similitudes y diferencias ofrecen una base para explorar las percepciones respectivas de cada religión sobre los profetas y su papel en la historia de la salvación. El papel de las Escrituras, Corán y Biblia. Otro punto de convergencia es la centralidad de las Escrituras en ambas religiones. El Corán, para los musulmanes, y la Biblia, para los cristianos, son considerados textos sagrados que guían la fe y la vida cotidiana de los creyentes. Sin embargo, hay diferencias en la forma en que estos textos son percibidos. Los musulmanes consideran el Corán como la palabra directa de Dios, inalterada y perfecta, mientras que la Biblia, aunque inspirada por Dios, fue escrita por hombres bajo su inspiración divina. Estas diferencias en la percepción de las Escrituras influyen en las prácticas religiosas y teológicas de cada comunidad. Las prácticas religiosas, oración y adoración. Tanto en el Islam como en el cristianismo, la oración ocupa un lugar central en la vida espiritual. Los musulmanes rezan 5 veces al día en dirección a la Kaaba en la Meca, siguiendo un ritual preciso, mientras que los cristianos oran de manera más flexible, individualmente o en grupo, según sus tradiciones. Ambas religiones ven la oración como un medio para acercarse a Dios, aunque las formas y estructuras varían. Estas prácticas de adoración son expresiones de fe que revelan tanto diferencias de forma como una similitud en la intención espiritual. Las principales divergencias teológicas, la Trinidad y la divinidad de Jesús. Una de las principales diferencias entre el Islam y el cristianismo tiene que ver con la naturaleza de Dios. Los musulmanes rechazan el concepto de la Trinidad, afirmando que Dios es único e indivisible. En cambio, los cristianos creen en un Dios trinitario, compuesto por el Padre, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. Además, para los musulmanes, Jesús es un profeta humano, mientras que para los cristianos es a la vez plenamente divino y plenamente humano, una diferencia fundamental que causa muchos malentendidos entre ambas religiones. El respeto a la diversidad religiosa, un imperativo moral. Frente a estas diferencias teológicas, es crucial fomentar el respeto mutuo entre los creyentes. Cada uno debe reconocer que las divergencias en las creencias no deben conducir al odio o la intolerancia. Por el contrario, estas diferencias pueden ser una fuente de enriquecimiento mutuo. Ambas religiones promueven el respeto hacia el prójimo y enseñan que Dios es el juez supremo de las acciones humanas. Al centrarse en este respeto mutuo, los creyentes pueden vivir en armonía mientras reconocen las convicciones profundas de los demás. Fomentar la comprensión en lugar del juicio. En un mundo cada vez más interconectado, es importante tener una mente abierta y buscar comprender las creencias de los demás en lugar de juzgar rápidamente. El juicio a menudo se basa en la ignorancia o los estereotipos, mientras que la comprensión implica un enfoque activo de diálogo y aprendizaje. El Islam y el cristianismo, con sus riquezas espirituales y culturales, ofrecen perspectivas complementarias sobre la relación del hombre con Dios y sobre cómo vivir en el mundo. Buscar comprender estas perspectivas, en lugar de rechazarlas, puede abrir el camino hacia un diálogo constructivo. El diálogo interreligioso, un camino hacia la paz. El diálogo interreligioso es una necesidad en un contexto mundial marcado por tensiones entre creyentes de diferentes confesiones. Al fomentar el diálogo, es posible superar los malentendidos y construir puentes entre las comunidades. La historia ha demostrado que cuando los creyentes de diferentes religiones trabajan juntos con una mente abierta, pueden superar las diferencias y encontrar soluciones pacíficas a los conflictos. Este diálogo no borra las diferencias, pero permite comprenderlas y respetarlas.
La apertura de mente, una virtud a cultivar. La apertura de mente es esencial para navegar en las diferencias religiosas. Tanto en el Islam como en el cristianismo, el orgullo espiritual es desalentado, y la humildad es valorada. Adoptar una postura de apertura permite reconocer que cada individuo tiene su propio camino hacia Dios, moldeado por su cultura, historia y experiencias. Al cultivar esta actitud, los creyentes no solo pueden entender mejor otras religiones, sino también fortalecer su propia fe al profundizar su reflexión espiritual. Un llamado al respeto y la cooperación entre los creyentes. En conclusión, es crucial destacar la importancia del respeto mutuo y la cooperación entre creyentes de diferentes confesiones. Los puntos de convergencia entre el Islam y el cristianismo, como el monoteísmo y los valores morales comunes, pueden servir de base para iniciativas conjuntas que promuevan la paz y la justicia en el mundo. En lugar de enfocarse en las divergencias teológicas, es posible trabajar juntos en proyectos humanitarios, sociales y ambientales que reflejen los principios éticos compartidos por ambas religiones. El diálogo y la cooperación son claves para un futuro de respeto y armonía.